atender sus preguntas. Mientras tanto, pues yo estoy un poquito aislado de toda esa circulación de información al estar compartiendo pantalla. Así que, Salvador, ¿me avisas entonces? Claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias. Tampoco tengo idea de cuántas personas estén conectadas, espero que sean muchas. Y bueno, vamos a empezar. Miren, yo les voy a hablar sobre fenómenos entrópicos en materia blanda. En realidad, el tema de la plática al final va a resultar ser más estrecho que eso. En esencia, son fuerzas de vaciado entrópico en coloides, que es un tipo de materia blanda. Pero como es un curso, pues entonces tengo la posibilidad de ir dando información alrededor de la línea principal de ideas de carácter general y también de un carácter más básico para ir construyendo información alrededor del tema y al final de cuentas no nada más hayan escuchado del tópico principal que son fuerzas de vaciado entrópico en coloides, sino que tengan una idea general del tipo de física que está detrás de los materiales blandos. Y es lo que voy a hacer y empiezo con esta diapositiva que es la principal, que es la del título, y con esta imagen que tengo aquí arriba, que es una imagen de microscopía electrónica tomada de un sistema coloidal que se mandó al espacio, a la Estación Espacial Internacional, para hacer estudios de cambios de fase, por ejemplo, de cristalización en condiciones de microgravedad. Y los coloides están jugando un papel importante en ese tipo de estudios en este momento, así que con frecuencia se están enviando, se están estudiando y regresando los estudios. Muy bien, aquí abajo está la liga en donde pueden ver, leer más información sobre ese tipo de cosas. El contenido de curso, bueno, son 3 clases. En la primera clase vamos a ver principalmente lo que es la materia blanda de origen coloidal. En la segunda clase vamos a ver los fundamentos físicos de las fuerzas de vaciado entrópico. Estas 2 clases son bastante cualitativas, solamente un par de cositas van a cuantificarse. Pero en la tercera clase, ahí sí voy a entrar en detalle sobre la teoría de ecuaciones integrales de las fuerzas de vaciado entrópico, que son precisamente, es una de las teorías, es nuestra propuesta al campo, que nos permiten calcular las fuerzas de vaciado entrópico y diseñar procesos para manipular estas fuerzas que eventualmente terminan en el diseño de procesos en aplicaciones, por ejemplo. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre materia blanda coloidal, pero empiezo dando información general sobre la materia condensada blanda. Miren, la materia condensada blanda ustedes conocen la materia condensada, sobre todo en estado sólido, que es una materia fabulosa, muy apasionante, y que se suele cubrir con más frecuencia en los cursos de las licenciaturas que los temas de materia condensada blanda, simple y sencillamente porque ha estado más tiempo presente y ya tiene una personalidad propia muy poderosa. Bueno, la materia condensada blanda es como como el estado sólido, nada más que en vez de que los objetos sean rígidos, son deformables. Eso no es una delimitación clara porque que un objeto se comporte deformable o rígido depende de la frecuencia con que se le perturbe. Así que una diferencia más clara entre el estado sólido y la materia blanda es, en mi opinión, que en la materia blanda la entropía juega un papel muy importante en sus propiedades físicas, mientras que en el estado sólido es la energía la que determina casi en la mayoría de los casos y en mayor proporción las propiedades físicas de los materiales. Los materiales blandos tienen escalas de longitud intermedias entre las microscópicas y las macroscópicas. Es decir, sus componentes no son átomos ni moléculas y tampoco son planetas o estrellas, es algo que queda en medio. Eh, que se conoce de hecho como mesoscópico, que es precisamente en las escalas mesoscópicas, es precisamente en donde rige la física estadística a temperatura ambiente. Y por ese motivo, el estudio de la materia condensada blanda está ligado a la física estadística, que es además la teoría microscópica
que al igual que la termodinámica, aunque esta última a nivel macroscópico, es capaz de explicar fenómenos en donde la entropía es muy importante, y la entropía es una variable puramente termodinámica, no es una variable mecánica, y por lo tanto no es posible tratarla únicamente con teorías mecánicas o electrodinámicas. Muy bien, los sistemas blandos, además de tener escalas intermedias, son muy sensibles a las fluctuaciones y al movimiento browniano. Es decir, estos sistemas están fluctuando constantemente, y una pequeña perturbación, una pequeña fluctuación generada de forma externa puede hacer puede causar enormes cambios en el estado del sistema. Y además tienen una tendencia muy fuerte a ensamblarse espontáneamente. Así que uno los perturba un poquito y ellos se autoensamblan de una forma que con mucha frecuencia es impresionante, es muy sorprendente. Esas son las tres características principales que, en mi opinión, diferencian y definen a los materiales blandos en el contexto de otros tipos de materiales que se estudian en física. Su nombre, materia condensada blanda, es relativamente nuevo y ha ido cambiando con el tiempo. Al principio, por ejemplo, se le conocía como fluidos complejos, como física de interfaces muy al principio. Ahorita voy a mencionar por qué carambas física de interfaces. Después se les empezaron a conocer como fluidos complejos, y finalmente como materia condensada blanda. Probablemente la persona que acuñó el término materia condensada blanda fue de Jens, cuando publicó su libro sobre objetos frágiles en 1996. El término mesoscópico, que es precisamente las escalas en donde la materia condensada blanda vive a temperatura ambiente, es un término que se acuñó en 1940. Y son las escalas en donde tiene sentido la entropía. Y el término materia blanda es más reciente todavía. Realmente puede decirse que ese término se aceptó en general por la comunidad científica en el 2004, cuando salió la primera publicación periódica dedicada al campo. La revista se llama Soft Matter y es de la Royal Society of Chemistry. Inició en el 2004. Entonces, a partir de ese momento, y no hace mucho de eso, hace menos de 20 años, ya tenía nombre, un nombre aceptado por la comunidad en general, el campo. Y bueno, una de las características, si tuviera que resumir todavía más esto que acabo de decir, una de las características más importantes, o la más importante, es que la entropía determina sus propiedades físicas. Sí, aquí hay un triangulito que es muy famoso en el campo, que lo propusieron Jan Dont y Gomper hace unos, no sé, hará unos 15 años tal vez, en donde tratan de explicar más o menos qué tipo de sistemas se estudian en la materia condensada blanda. El triangulito no está completo, faltan materiales aquí, pero da una buena idea. Si en un triángulo de este tipo, como el que tenemos aquí, si en una esquina ponemos polímeros, en otra esquina ponemos anfifilas, que son en esencia polímeros con alguna cabeza polar o iónica, y en otra esquina ponemos a los coloides, que son partículas sólidas suspendidas en un líquido. Entonces, estos tres vértices nos definen en buena medida el universo de los materiales que estudia la materia condensada blanda. Y, por ejemplo, si nos movemos de los polímeros hacia las anfifilas, bueno, pasamos por los polímeros en bloque, por ejemplo. Si nos movemos de las anfifilas a los coloides, pasamos, por ejemplo, por las micelas, que no están dibujadas aquí. Si nos movemos de los polímeros a los coloides, pasamos por el DNA, ADN, y pasamos por los virus, por ejemplo, hasta llegar a los coloides. Y si exploramos la región central de este triángulo, pues ahí encontramos materiales que tienen propiedades de polímero, de coloide, de anfifilas, como las proteínas. Hay muchos materiales que no quedan aquí incluidos, pero esto da una buena idea del tipo de materiales que se estudian en el campo de la materia condensada blanda. Dentro de todos estos materiales, yo voy a hablar a continuación de estos que están aquí, que son los coloidales, que son probablemente los más sencillos de todos, y por eso el estudio de este tipo de materiales con mucha frecuencia se inicia estudiando los coloides, porque funcionan como puerta de entrada
al estudio de sistemas más complejos. Aunque en realidad, si uno utiliza, por ejemplo, las leyes de escala, puede ser que los polímeros sean también una buena puerta de entrada hacia de los materiales blandos. Pero en fin, yo voy a hablar de los coloides. Se le conoce como materia blanda coloidal, ese término tampoco es muy antiguo. En esencia, los coloides son suspensiones de partículas sólidas en un solvente líquido. Eso es lo que van a encontrar si van a los libros de fisicoquímica viejitos. En los modernos, esa definición se ha vuelto más flexible, como voy a mencionar en un momento. Los tamaños de las partículas varían entre nanómetros y varios micrómetros. Lo que es importante es que el tamaño de las partículas sea tal que uno pueda diferenciarlas claramente de las moléculas del solvente en el que se encuentran. Si uno no puede diferenciarlas claramente, entonces estamos hablando no de una suspensión, sino de una solución de dos líquidos moleculares. Pero cuando uno puede diferenciarlas claramente, entonces estamos hablando de una suspensión en un líquido. Y si estas partículas suspendidas en las partículas del soluto son sólidas, entonces se dice en el sentido clásico del término que estamos hablando de un coloide. Y los tamaños, bueno, esos nanómetros y micrómetros, esencialmente por eso, los nanómetros para poderlos distinguir del solvente, y los micrómetros es el límite superior, simple y sencillamente es el límite que permite que la suspensión siga siendo estable. En el momento en que las partículas son tan grandes que sedimentan, pues ya no están suspendidas y entonces ya no podemos hablar de una suspensión. Y esto ocurre con mucha frecuencia cuando las partículas alcanzan tamaños de micrómetros. Ellas están sujetas a movimiento browniano constantemente, es decir, fluctúan constantemente, y las interacciones entre las partículas coloidales son muy diversas. De hecho, eso es lo que hace es una de las cosas que hace tan interesante el estudio de los coloides. Sus interacciones son tan diversas y son modificables, uno las puede cocinar en el laboratorio, de tal manera que uno puede diseñar interacciones nuevas y con ella fases nuevas, propiedades mecánicas de los materiales nuevas, estructuras nuevas, en fin, el tipo, la variedad, la diversidad de interacciones es muy interesante. Yo esta clase se la voy a dedicar en esencia a hablar sobre el tipo de interacciones que uno encuentra en los coloides. Aquí enumero algunas: hidrofílicas, hidrofóbicas, de exclusión de volumen, de Van der Waals, iónicas, etc. El término coloide, es un poquito antiguo, ese sí, lo acuñó Thomas Graham en 1861 y viene del griego colas, que significa pegajoso. Y lo que pasa es que él estudió los coloides y vio que, como cuando uno cocina, por ejemplo, avena, que de pronto se forman grumos y uno tiene partículas que se juntan y se quedan pegadas porque son como pegajosas. Y en ese sentido, Thomas Graham le llamó coloides o partículas pegajosas. El término materia blanda coloidal yo lo leí por primera vez en un librito muy bonito que escribió Gerhard Nägele en el 2004, que es más o menos el mismo momento en que apareció la revista sobre soft matter, sobre materia blanda. Poseen un área interfacial enorme. Imagínense, lo que ustedes tienen son partículas coloidales en el solvente líquido. Entonces, cada partícula es del orden de una micra de diámetro y entonces tiene una superficie. Y si uno empieza a contar la superficie de cada una de esas partículas, uno va a encontrar que en realidad la interfaz entre el solvente y el soluto es enorme. Por ejemplo, en unos 5 litros de pintura, de esa que uno compra en las tiendas, hay más o menos 1 kilogramo de polímero disuelto en agua en forma de pequeñas esferas de unos 200 nanómetros de radio. Entonces, si uno calcula la superficie de la interfaz entre todas esas pequeñas partículas de polímero disueltas en agua, resulta que el área total de la interfaz polímero-agua es de unos 15,000 metros cuadrados. Eso es como 1,5 hectáreas. Es una cantidad enorme en esos 5 litros de pintura. Y por tanto, precisamente son las propiedades interfaciales entre estos dos materiales los que van a definir la física de ese sistema, y por eso se le llamó física de interfaces al principio. Y es que esas propiedades interfaciales nos van a definir la interacción entre las
entre las partículas, y la interacción entre las partículas, como ustedes saben, de todos los campos de la física, pues nos terminan dando las propiedades físicas del sistema. Y la manera en que lo hacen es de una manera increíblemente sorprendente, aunque muy familiar, es tan familiar que a veces ni lo notamos, que es el famoso paradigma atómico o atomístico de los coloides, que en realidad lo que es una expresión de la naturaleza de ser invariable ante escalas en algunas de sus propiedades, de tal manera que cuando nosotros brincamos de las escalas microscópicas a las escalas mesoscópicas, lo que vamos a tener son partículas coloidales que se comportan como si fueran átomos grandotes suspendidos en el vacío. Y vamos a ver más adelante que eso es efectivamente así, y eso precisamente permite tratar a las partículas coloidales como si fueran realmente átomos grandotes en el vacío, utilizando las técnicas de la mecánica estadística, y eso funciona perfectamente bien. Si ustedes buscan en internet más información sobre los coloides, bueno, van a encontrar definiciones más modernas, y lo que van a encontrar es que ahorita prácticamente se usa el coloide, la palabra coloide, como sinónimo de todas las posibles suspensiones que uno pueda tener, ¿no? Por ejemplo, gas en gas, o líquido en líquido, que es una emulsión como la leche, o sólido en líquido, que sería el coloide en el sentido clásico. También puede ser gas en sólido, que serían por ejemplo, la piedra pómex, una espuma sólida. Pueden ser líquidos en sólidos, como los geles. Pueden ser sólidos en sólidos, o en fin, sólidos en gases, que son los aerosoles, perdón, el smog, por ejemplo, ¿no? O líquidos en gases, que son los aerosoles, como esos de los que nos tenemos que cuidar ahorita para no contagiarnos de COVID. En fin, ahorita se utiliza la palabra coloide con mucha más flexibilidad, pero yo la voy a utilizar en el resto de la plática en el sentido clásico, es decir, de suspensiones de partículas sólidas en un líquido. Muy bien. Que por cierto, esta gráfica que está aquí, cuando ustedes la vean con más cuidado, funciona en las dos direcciones, ¿no? Muy bien. Sobre las interacciones entre las partículas coloidales, que son las que definen sus propiedades físicas, es que voy a hablar ahora a continuación y en el resto de esta primera clase del curso. Voy a hablar primero de las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas. Miren, imagínense que ustedes tienen un poco de agua. El agua está hecha de moléculas de agua, que es en esencia el H2O. Uno con frecuencia tiene la imagen de que estas moléculas son firmes y andan por ahí bailando en el espacio que tienen a su disposición. En realidad no son tan firmes. Muchas de ellas están disociando constantemente, y uno va a tener iones hidroxilo por acá y un ion hidrógeno por allá. Se les suele llamar protones a los iones hidrógenos. Y bueno, eso hace que el agua tenga una cierta acidez que depende de la temperatura. La concentración molar, o de hecho el logaritmo base 10 con signo menos, o sea, menos el logaritmo base 10 de la concentración molar de los iones de hidrógeno en un instante dado en el agua, es lo que se conoce como el potencial de hidrógeno, el famoso pH. Ese cambia con la temperatura, porque a mayor temperatura hay más disociación de moléculas de agua, y el agua es más ácida. En fin, y estas moléculas que andan ahí, y estas moléculas que andan en el agua, pues interaccionan entre sí. Como es una molécula muy polar, porque tiene de un lado un oxígeno, del otro lado dos hidrógenos, entonces tiene interacciones polares atractivas muy intensas entre los oxígenos y los hidrógenos, y además son capaces de formar puentes de hidrógeno que son energéticamente muy favorables. Entonces, cuando uno coloca en el agua un polímero como este que está aquí, que es una cadena hidrocarbúrica, hay muchos hidrógenos y muchos carbonos. Entonces, la única manera de meter un polímero como ese en el agua es rompiendo puentes de hidrógenos entre las moléculas de agua, y eso es muy desfavorable energéticamente. Entonces, el agua no va, o sea, el sistema va a tratar de evitar que estas cosas se mezclen con el agua, y ese es el motivo, por ejemplo, que el agua y el aceite no se mezclan. Uno los pone juntos, el aceite es algo como esto, uno los pone juntos y bueno, no se van a mezclar, va a quedar aceite arriba y agua abajo. Pero si a esta cadena
hidrocarbúrica le ponemos por aquí una cabeza que es polar o que es iónica, entonces esta misma va a tratar de juntarse con las partes polares de las moléculas de agua y esta va a tratar de mezclarse con el agua porque al juntarse con las moléculas de agua que son muy polares, eso va a disminuir la energía libre del sistema. Entonces estas van a tratar de juntarse. Entonces si uno echara de estas al agua, eso se disolvería, como cuando uno pone, por ejemplo, sal en agua. Es la pérdida de energía libre al echar sal en agua es tanta que es muy favorable y llegan las moléculas de agua, de hecho, se disocian, a pesar de que al disociarse la energía entre ellas, se gana energía porque uno separa iones de cargas distintas, pero luego estos iones se van a asociar con moléculas de agua, con varias moléculas de agua, y el resultado final es que la energía va a ser menor cuando esto ocurre, y entonces la sal se disocia y se tiene puros iones en la solución que se rodean de moléculas de agua, y eso es muy favorable energéticamente. Y todo eso es muy lindo, y se pone más lindo cuando uno empieza a ponerle handicaps, a ponerle entuertos a la naturaleza, y le pone uno a esta academia hidrocarbúrica que no se mezcla con el agua, le pone uno una cabeza polar o iónica que sí se mezcla con el agua, y al final tiene una molécula que no sabe si mezclarse o no con el agua, y por eso se llama anfifila, porque tiene los dos comportamientos. Esa molécula tiene un dilema. Cuando uno la coloca en agua, pues lo primero que van a hacer ellas es irse a la interfaz aire-agua, de tal manera que la parte hidrofóbica, es decir, la que no se mezcla con el agua, queda aquí arriba, y la hidrofílica, la que sí se mezcla con el agua, queda dentro del agua. Pero la interfaz aire-agua es finita y llega un momento en que esta se satura, y entonces si uno sigue echando más de estas moléculas al agua, pues no van a tener otra opción más que entrar dentro del agua, y cuando están dentro del agua tienen este dilema que no saben si mezclarse con el agua o no. Y ellas resuelven su dilema haciendo lo que la materia condensada blanda sabe hacer también, que es autoensamblarse. Y entonces se juntan de manera espontánea, porque uno eso no lo induce, se juntan de manera espontánea, y lo que hacen es formar un tipo de esferas que se llaman micelas, de tal manera que hacia el interior de las micelas ponen sus colas hidrofóbicas, y hacia el exterior de la micela sus cabezas hidrofílicas, de tal manera que el agua tiene contacto únicamente con las cabezas hidrofílicas, y estas de aquí queda fuera del alcance del agua. Y de esa manera resuelven su dilema. Y esa es solamente la estructura más sencilla que pueden formar. Si uno sigue aumentando la concentración, estas estructuras se vuelven muy ricas. Y muy variadas, muy diversas. Entonces, y uno puede empezar a jugar con eso. Por ejemplo, si uno agarra ropa sucia, la ropa sucia tiene grasa, y uno la quiere lavar, entonces la pone uno en el agua, pero si uno la lava nada más con agua, eso no le quita la grasa, pero entonces lo que uno hace es echarle detergente, y el detergente está hecho precisamente de moléculas como esta. Entonces las moléculas, uno entonces después empieza a restregar la ropa en el agua con el detergente, o lo hace la lavadora, y lo que va a pasar es que las gotitas de grasa se van a quedar atrapadas aquí en medio, porque a ellas les gusta estar en contacto con estas colas hidrofóbicas, que son un tipo también como de grasa. Entonces se quedan aquí y quedan rodeadas de las cabezas hidrofílicas, y como estas sí les gusta mezclarse con el agua, entonces el conjunto, que es la capa de moléculas anfifílicas con la grasa adentro, esa sí se va a poder, va a quedar suspendida en el agua, y se va a separar de la ropa, y cuando abramos el caño, esto se va a ir con el agua y se va a llevar la grasa, y la ropa va a quedar limpia. Y así es como funciona. Y de la misma manera que uno utiliza este truco para atrapar la grasa de la ropa sucia, uno lo puede utilizar, por ejemplo, para atrapar ciertos medicamentos, y de tal manera que estas estructuras puedan servir para
para llevar, como vectores, para llevar medicamentos a ciertas partes del cuerpo, o las pueden utilizar incluso para producir cierto tipo de fases entre partículas, en donde las partículas que son hidrofílicas, por ejemplo, que no les gusta estar en contacto con el agua, terminan agrupándose de tal forma, como las micelas, pero estas pueden ser estructuras más exóticas, para formar ciertas fases, ¿no? Esto que está aquí es un resultado de un juego, unos estudiantes del profesor Weitz, que en aquel entonces estaba en Harvard, que se pusieron a jugar con un microscopio interferencial y con un poco de aceite y de agua y de surfactante, y lo mezclaron, hicieron una cochinada, después pusieron gotitas de esa cochinada en unos portaobjetos y los vieron en el microscopio interferencial, y vieron una serie de estructuras rarísimas, pero entre ellas encontraron esta que está aquí, que es fabulosa, recuerda una figura de Escher, en donde uno puede ver las gotitas, que es la capa de surfactante, adentro tiene grasa, y afuera todo esto está el agua. Y entonces estas se agruparon de tal manera que permitieron el intercambio de grasa de ellas y se autoensamblaron de tal manera que en el centro las gotitas se engordaron y en la orilla adelgazaron, y hay una gradiente en el tamaño de las partículas y una estructura geométrica muy claramente identificable, que recuerda mucho las figuras de Escher. Y esto ocurrió todo de manera espontánea. Quién sabe si reproducible hasta ahorita, pero es una figura que a mí me encanta mostrar desde hace ya más de una década, que la encontré en internet porque me fascina. Están las interacciones de volumen excluido, que es de las que voy a hablar principalmente en el resto de la plática, perdón, en las siguientes clases. Miren, las interacciones de volumen excluido en realidad no son interacciones, o sí lo son a nivel clásico, pero a nivel cuántico no lo sé. Estas son unas interacciones muy raras. Miren, ustedes saben que la materia está compuesta de dos tipos de partículas, que son los bosones y los fermiones, y que a nivel cuántico uno puede distinguir unas de otras porque las funciones de onda de los bosones son simétricas ante intercambio de partículas, y la de los fotones y la de los fermiones son antisimétricas al intercambio de partículas. Entonces uno puede imaginarse un sistema de dos fermiones libres. Fíjense, son dos fermiones, es decir, su función de onda es asimétrica ante intercambio de partículas, y son libres, es decir, no interaccionan entre sí. Entonces, uno puede construir la función de onda de los dos fermiones libres, que es esta que está aquí, que depende, la función de onda de los dos fermiones, depende de la posición del uno y de la posición del otro. Y entonces uno lo puede construir en términos de la función de onda de partícula libre de uno de ellos y del otro. Como estas funciones de onda de partícula libre deben combinarse de tal manera que la función de onda del sistema combinado, es decir, del sistema de dos fermiones, sea antisimétrica, bueno, esta es una manera esto se puede hacer de la siguiente manera, multiplicando este término por este y luego este por este, que si se fijan es en esencia el mismo, pero aquí tiene un menos. De tal manera que si nosotros intercambiamos aquí las posiciones de las partículas, tendríamos que intercambiarlos aquí, y este menos nos asegura que el resultado final va a ser que la psi de 1, 2 va a ser igual a menos la psi de 2, 1. Es decir, que es antisimétrica. Este término que está aquí nos asegura que esta función está normalizada. Entonces, con esta función de onda que está aquí, podemos nosotros calcular el operador de densidad del sistema, y después podemos también calcular las expresiones del operador de densidad en el espacio de las posiciones, calculando estos elementos del operador de densidad. Y cuando uno lo hace utilizando aquí las funciones de onda de partícula libre, que son ondas, que son ondas, entonces lo que uno tiene para los elementos estos del operador de densidad es esta cantidad que está aquí. Y lo que quiere decir es que los valores de ρ decaen de forma gaussiana, de hecho, porque esto es una gaussiana, con la diferencia entre las posiciones de las partículas. Entonces, si ellas coinciden,
Si R1 es igual a R2, esto de aquí es 0 y entonces esto va a 1 de manera exponencial, perdón, gaussiana, y entonces aquí lo que tendríamos sería 1 menos 1, eso es 0 y lo que quiere decir es que es imposible tener a las partículas en la misma posición. Los elementos los elementos de la diagonal de la representación matricial de este operador se puede interpretar de esa manera como las probabilidades de tener a las partículas en esas posiciones. Y eso ocurre sin ninguna interacción, son fermiones libres. Eso ocurre simple y sencillamente como una consecuencia de que su función de la onda es antisimétrica. Pero a nivel clásico uno no ve eso de esa manera. A nivel clásico lo que uno ve sí puede ver uno probabilidades, pero esas probabilidades las asocia uno siempre con una interacción entre las partículas. Y en el contexto de la física estadística, esas probabilidades siempre entran como el factor de Boltzmann, E a la menos beta U, que es exactamente lo que tengo aquí. Entonces la probabilidad de que una partícula esté en R1 y R2 debe ir como E a la menos beta U de R1 R2. En una interpretación clásica de esto que está ocurriendo aquí a nivel cuántico, esto debería ser así. Entonces uno puede despejar de aquí la interacción clásica que reproduciría estos valores para las probabilidades de ocupación, y entonces lo que uno tendría que el potencial de interacción es de este tipo. Que va como el menos logaritmo de esto. Este es algo que es muy, muy grande cuando R1 es cercano a R2. Esta lambda que está aquí es la longitud de onda térmica de Broglie. Y de tal manera que uno puede graficar esta cantidad que está aquí como función de la distancia. Sigma es el diámetro de las partículas, entonces lo que tendríamos es, bueno, perdón, ahorita continúo con eso. Bueno, ahora imagínense que tenemos dos partículas coloidales que tienen más o menos un diámetro de 1 micra. Y bueno, estas se van a acercar. Y cuando se acerquen, bueno, al principio, en algún momento, se van a tocar aquí los primeros electrones de las capas electrónicas de los átomos y moléculas que forman a las partículas, y estos son fermiones, y entonces van a manifestar algo como esto. Entonces, si yo pongo la interacción entre estas partículas en función de esta distancia, y se la resto, pues 0 significa que están en contacto, es R menos sigma, y escalo con la longitud térmica de de Broglie, entonces lo que voy a tener es que esta interacción que aparece aquí es 0 hasta que se acerca a una distancia del orden de la longitud térmica de Broglie de los electrones a la interfaz partícula líquido, partícula solvente, o partícula vacío, si lo vemos así, y entonces esto aumenta y termina en una divergencia logarítmica. Si escalamos, en cambio, con el diámetro de las partículas coloidales, pues es algo que es 0 hasta cuando se tocan, y cuando se tocan esto diverge. Y por ese motivo este tipo de interacción se suele modelar con la famosa interacción de esfera dura o de partícula dura cuando las partículas no son duras, que nos dice que la interacción es infinita cuando se tocan y es 0 cuando no se están tocando. Y este es un excelente modelo de esto porque el brinco ocurre en una distancia que es del orden de la longitud térmica de de Broglie, que es muy, muy pequeña comparado con las dimensiones mesoscópicas típicas de las suspensiones coloidales. Y entonces, este es un fenómeno. Mira, cuando ustedes le dan un golpe a la mesa, el golpe lo sienten porque están sintiendo este tipo de interacción con la mesa. Nuestro cuerpo es un sensor, es un aparato de medición, no es muy cuantitativo, es más cualitativo, pero es un aparato de medición clásico. Y lo que mide es la reacción clásica a la perturbación de golpear la mesa. El punto es que esa respuesta clásica se ve como una fuerza que surge precisamente de un potencial que tiene estas características. Pero a nivel microscópico, en realidad esa fuerza no existe. A nivel microscópico lo que uno está viendo es la imposibilidad de superponer los electrones de las moléculas que forman nuestras manos y que forman la mesa, que se expresa de esta manera, que proviene de ninguna interacción, simple y sencillamente de que las funciones de onda de las fermiones libres son antisimétricas. Entonces, cada vez que golpeamos un objeto y sentimos el golpe, y si lo hacemos con mucha fuerza nos duele, lo que estamos haciendo es probando que las funciones de onda de los
electrones son antisimétricas. Estamos haciendo un experimento cuántico, pero lo estamos midiendo con un aparato que solamente es capaz de detectar reacciones clásicas. Entonces interpreta de manera clásica este fenómeno cuántico y esto se puede modelar muy bien de esta manera y que nos dice que las partículas no pueden superponerse, es decir, sus volúmenes están excluidos, no puede uno superponerse al otro y por eso se les conoce como interacción de volumen excluido o interacción de Pauli también, porque es debido al principio de exclusión de Pauli. Muy bien, otra interacción muy interesante y que también es sorprendente en cuanto a sus orígenes es la interacción de Van der Waals. Esta se descubrió a finales del siglo antepasado y cuando se descubrió la interacción de Van der Waals, en aquel entonces, bueno, se conocían las interacciones electromagnéticas y la gravitacional, y cuando se descubrió esta, bueno, la gente empezó a medirla, a tratar de observarla en otros sistemas y encontró que la encontraba en todas partes. De hecho, durante un tiempo se pensó que habían encontrado algún otro tipo de fuerza fundamental equivalente a las electromagnéticas y a la gravitacional. Pero después de hacer más experimentos y más personas trabajando con distintos tipos de partículas, pues empezaron a ver que estas interacciones tenían un comportamiento muy raro. Y ese comportamiento tenía que ver con que dependían de la geometría, dependían del tamaño de las partículas, dependían de la forma de las partículas, dependían de los materiales de que estaban hechas las partículas, dependían de los materiales del medio en el que se encontraban las partículas y tenían una dependencia muy rara en la distancia, tenían una dependencia a distancias cortas y otra dependencia a distancias largas. Y todo eso era muy largo, era muy raro, no era algo que uno esperaría tener de una fuerza fundamental. Y resultó que al final de cuentas en realidad no eran una fuerza fundamental, sino que era una manifestación omnipresente de las fuerzas electromagnéticas que ya se conocían en este momento. Y la manera de explicarlo, bueno, de hecho esto se puede, las interacciones de Van der Waals se pueden explicar de tres maneras, que son equivalentes en realidad, pero que en apariencia parecieran ser algo distinto. La primera explicación que se les dio es, bueno, uno cuando tiene la materia, en la materia uno tiene los núcleos y tiene los electrones alrededor, pensando en átomos simples ahorita, pero resulta que estos electrones están en constante movimiento e instantáneamente van a caer en su mayoría de un lado respecto al núcleo o del otro lado, por acá y por acá. Entonces, sí. Bueno, y entonces cada instancia. Entonces, si bien la interacción entre este y este, la interacción monopolar puede ser cero porque son neutras, la interacción entre estos dipolos, que va como P.P, también uno diría, bueno, también eso debe ser cero, pero resulta que cuando uno promedia esto sobre todas las fluctuaciones, resulta que esta cantidad no es cero. A pesar de que los partículas, los átomos son neutros, la interacción entre sus dipolos instantáneos no es cero y eso era lo que se estaba viendo en las interacciones de Van der Waals. Y esa es una manera de calcularlas y así se calcularon al principio. Pero después la gente se dio cuenta de otra cosa. Cuando uno tiene, por ejemplo, imaginémonos dos placas conductoras como estas que están, estas serían dos placas conductoras. Cuando uno agarra dos placas conductoras y las acerca a uno, entonces, como son conductoras, los campos deben ser cero en su interior. Entonces, cuando uno las acerca, resulta que si bien el espacio está lleno de ondas electromagnéticas, en el espacio interior entre las dos placas, las únicas ondas electromagnéticas que van a poder estar ahí son aquellas que cumplen con las condiciones de frontera, que son que los campos sean ceros en la superficie de las placas. Y eso va a causar que ondas con longitudes de onda mayores que esta distancia no van a poder entrar aquí. Entonces, por fuera va a tener ondas de todas las va a tener una ondas de todas las frecuencias y por dentro únicamente de las que cumplen con las condiciones de frontera. Entonces va a haber menor radiación electromagnética aquí adentro que afuera. Y si uno calcula la presión de radiación de las ondas que están afuera y compara con la presión de radiación de lo que está dentro, pues va a haber una descompensación de presiones de radiación y por lo tanto va a haber una fuerza que trate de unir a estas placas. Y cuando uno hace ese cálculo, uno tiene exactamente el mismo resultado que uno tiene haciendo este cálculo, porque en esencia es el mismo fenómeno visto desde otro punto de vista, aunque no voy a entrar más en detalles en ese aspecto.
Y estas son las que se conocen como fuerzas de Casimir entre estas placas, y de hecho son un tipo de fuerzas de vaciado. Lo que pasa es que al acercar uno a estas placas, lo que se hace es vaciar el espacio interior de las longitudes de onda grandes. Y entonces lo que uno va a tener es un efecto de vaciado en el sentido de que ese vaciamiento de longitudes de onda grandes que ocurre aquí al interior, pues va a producir una descompensación de presiones de radiación que va a hacer que estas partículas se junten. Las fuerzas de vaciado entrópico de las que voy a hablar más adelante funcionan exactamente de la misma manera que estas fuerzas de Casimir. Nada más que ahí lo que se vacía no son ondas, sino partículas. De eso hablo más seguido. Y el otro enfoque que tiene que también es equivalente, es como es verlo como si fueran fuerzas de fluctuaciones en el vacío. Simple y sencillamente el espacio está lleno bueno, tan simple, tan sencillo no es, pero el espacio está lleno de radiación electromagnética, y cuando uno pone las placas aquí adentro únicamente van a poder estar longitudes de onda que sean menores que esta distancia, mayores, sí, menores que esta distancia, las mayores no van a poder estar ahí, y entonces uno va a tener aquí un volumen lleno de radiación electromagnética, pero con menos longitudes de onda que lo que uno tiene afuera, y entonces uno puede calcular la energía del espacio en el espacio libre entre las placas, cuando las placas no están ahí, pero en este mismo volumen, uno puede calcular la energía que se encuentra ahí, considerando que las ondas que están ahí pueden tener todos los posibles longitudes de onda, por eso aquí se tienen dos integrales, mientras que cuando uno tiene las placas, resulta que esa energía es solamente puede ocurrir sobre las longitudes de onda permitidas, es decir, sobre los valores de n que cumplen con las condiciones de frontera. Y entonces esta sería la energía que se tendría en este volumen cuando están las placas. Ambas integrales divergen, pero la diferencia entre ellas no. Entonces, cuando uno calcula la diferencia entre ellas, ese sería el cambio de energía debido a que las placas están juntas, se acercan, y eso es relativamente sencillo de calcular para placas conductoras, y el resultado es este que está aquí, que es exactamente el mismo que se obtiene si uno lo calcula como fuerzas de Casimir o como interacción dipolo-dipolo. Entonces uno también las puede ver a las fuerzas de Van der Waals como el resultado de fluctuaciones en el vacío, de los campos en el vacío. Bien, voy bastante lento. Las interacciones, otro tipo de interacciones es cuando las partículas están cargadas, entonces se tiene una partícula coloidal cargada, rodeada de pequeños iones, que pueden ser los iones disociados del agua, hidroxilos e hidrógenos, pueden ser sal, o pueden ser iones que disoció la misma partícula para cargarse, porque cuando antes de echarse al agua, era neutra, y cuando uno describe el comportamiento de los campos que produce una distribución de carga de este tipo, bueno, tiene uno que utilizar la ecuación de Poisson para describirlos, nada más que a diferencia de los ejercicios que se suelen hacer en los cursos de electromagnetismo o de electrodinámica, en donde uno ve la ecuación de Poisson, pues uno normalmente suele tomar distribuciones de carga que están fijas, lo que efectivamente ocurre, por ejemplo, en estado sólido, en un sistema rígido. Pero en este caso, esto de aquí es un líquido, y entonces estas partículas se pueden estar moviendo, y si los campos a los que están sujetos cambian, entonces su movimiento también va a cambiar. Entonces la distribución de estas partículas está acoplada al campo de interacción con la partícula central, y si ese campo cambia, la distribución cambia. Y entonces es necesario colocar para la ρ una cantidad que cambie con el campo. Y lo que uno hace, la ecuación de Poisson, lo que uno hace es suponer en primera aproximación que esta que está aquí es una distribución tipo Boltzmann, es decir, que la densidad de partículas aquí va a ir como E a la menos beta por U. Este es Q por psi, es el campo electrostático debido a la partícula central, entonces la Q y son las cargas de estas partículas pequeñas, entonces Q por psi es la interacción, la energía de interacción entre la partícula central y las partículas pequeñas, y entonces lo que tendríamos aquí sería una distribución tipo fórmula barométrica para la distribución de partículas, de tal manera que lo que tenemos es que esa distribución depende de psi, que es la solución a la ecuación de Poisson. Entonces ya tenemos una distribución acoplada a la ecuación de Poisson.
Esta ecuación, como está aquí, se le conoce como ecuación de Poisson-Boltzmann y que de hecho está equivocada, pero a concentraciones bajas, es decir, cuando uno hace una expansión de esta cantidad que está aquí, de una expansión de Taylor, y se queda uno con los términos lineales. Esto incluye el límite de concentración baja de estas partículas. Uno tiene esta ecuación que está aquí, que se conoce como la linearización de Debye-Hückel de la ecuación de Poisson-Boltzmann. Y cuando uno resuelve esta ecuación que está aquí, resulta que el campo de la partícula es Yukawa. Es un campo colombiano, es Q sobre epsilon entre R. Es un campo colombiano que está apantallado exponencialmente. Y la longitud, la parámetro de apantallamiento es este kappa, va a depender de la concentración de iones pequeños. Entre más iones pequeños tengamos, más apantallado va a estar esta interacción. Entre menos tengamos, menos apantallado va a estar. De tal manera de que si tenemos muy pocos, por ejemplo, cuando estamos en el vacío, la capa va a ser 0 y lo que vamos a hacer es recuperar el Coulomb. Pero en general eso no ocurre en los medios, en la materia condensada. Cuando uno hace un experimento de electrostática en materia condensada, uno nunca va a encontrar el Coulomb de los libros de texto. Eso vale únicamente entre dos partículas en el vacío. Aquí son un montón de partículas en un medio. Entonces lo que uno va a encontrar siempre es el Yukawa. Ese es el potencial de electrostático que ocurre en materia condensada. Pero no hay ninguna contradicción en eso. De hecho, en el vacío la interacción debe ser colombiana para que en medios sea Yukawa. Si en el vacío no fuera colombiana, sería imposible que en medios fuera Yukawa. Esta es una consecuencia, una proyección del Coulomb cuando se tienen muchas partículas en el sistema. Este es un potencial efectivo, el Coulomb es un potencial fundamental, no depende de los parámetros termodinámicos del sistema, mientras que esto que está aquí en realidad es un potencial efectivo que va a depender de la temperatura que está aquí, va a depender de la concentración que está aquí. Y cuando uno pone otra de estas partículas aquí, también rodeadas de sus iones, la interacción entre estas dos va a ser un Yukawa, como está aquí, que va a depender de los parámetros termodinámicos del sistema. En fin, tenemos otro tipo de interacciones, como por ejemplo la interacción estérica, que es cuando uno rodea los coloides con polímeros, y entonces cuando uno acerca dos de estos coloides, pues lo primero que interacciona es la capita de polímeros, y esto va a modelar de alguna manera la interacción entre los coloides. Y cuando tenemos todos estos efectos juntos, pues tenemos una suma de interacciones, la de Van der Waals, la de Yukawa, la estérica, y cuando uno lo junta todo, pues resulta que es una interacción que es atractiva a distancias muy repulsivas al contacto por las interacciones de Pauli, luego atractiva por la de Van der Waals, y luego repulsiva por una combinación de interacción entre el vestido de polímeros, que es estérica, y de Yukawa. Claro, uno podría tener partículas que no estén vestidas, y entonces tendría uno nada más Yukawa. O el vestido puede ser muy cortito, y entonces esta interacción estérica únicamente podría servir para contrarrestar la interacción de Van der Waals. Y en ese caso, si además no están cargadas, en ese caso podríamos producir esferas duras experimentales, y eso se sabe hacer muy bien. O podría tener un vestido más o menos de las mismas dimensiones que las partículas, y este tipo de partículas se conocen como microgeles, y son capaces de producir fases muy interesantes en la materia, o tener la situación extrema en donde las partículas coloidales son muy pequeñas comparadas con el vestido polimérico. Y entonces aquí tiene uno las famosas partículas estrella que también tienen propiedades muy interesantes. Entonces lo que tenemos aquí son partículas coloidales que interaccionan entre sí. Salvador, ¿me dice por favor cuando deba detenerme para darle lugar a las preguntas? Claro que sí, tenemos 6 o 7 minutos más todavía. Ok, muy bien. Entonces voy a hablar Gracias. un poquito del paradigma atomístico de los coloides. El asunto es que cuando nosotros vemos, igual saben que esto yo creo se va a quedar hasta la próxima clase, porque ahorita quiero hablar un poquito más de lo que está pasando aquí. Fíjense que cuando hablamos de la interacción entre coloides, aquí, por ejemplo, lo que vemos es una interacción entre las placas,
y simple y sencillamente no vemos todas esas ondas que están ahí, ni las fluctuaciones, sino simple y sencillamente una interacción entre las placas. Es decir, estamos describiendo una parte del sistema y dejando de ver al resto. Pero el resto, de alguna manera, sus grados de libertad, los grados de libertad de los electrones aquí o de las ondas que están acá, se integraron al hacer la descripción y los únicos grados de libertad que sobrevivieron a este caso tienen que ver con la distancia entre placas. Aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de esta interacción, estamos viendo solamente a las partículas coloidales y la interacción entre ellas. Y de alguna manera estamos dejando de ver a las moléculas de agua y a los iones. Y lo que pasa es que los grados de libertad de las moléculas de agua se integraron y dieron resultado a esta constante dieléctrica. Y los grados de libertad de los iones se integraron y dieron resultado, dieron lugar a este parámetro que está aquí. Entonces, en esta interacción, estamos viendo las partículas coloidales grandes, pero no estamos viendo las pequeñas porque ya integramos sus grados de libertad. Y lo mismo acá, cuando vemos la interacción debido al vestido polimérico entre estas partículas, estamos integrando los grados de libertad de los polímeros y vemos únicamente a las partículas coloidales y una interacción efectiva entre ellas, que su origen tiene que ver con estos polímeros que están acá, pero que no los describimos de forma explícita. Cuando hacemos eso, estamos contrayendo la descripción del sistema porque estamos integrando grados de libertad y quedándonos con otros. Y eso siempre ocurre cuando uno estudia materia condensada. Eso siempre ocurre cuando lo quiera uno o no lo quiera uno. Puede ser voluntario o involuntario, pero ocurre siempre. Entonces, para poder describir la física de estos sistemas, necesitamos una teoría que sea capaz de capturar esa física. Es decir, que sea una teoría tal que cuando uno, que genere unas ecuaciones básicas que describen la física del sistema, y que cuando uno deje de ver parte del sistema, las ecuaciones que describen la parte que seguimos viendo sigan siendo las mismas ecuaciones que teníamos al principio. Es decir, sigan teniendo exactamente la misma forma. Es decir, no puede depender la física de estos sistemas, no puede depender de que uno vea todo el sistema o una parte todavía menor o una parte todavía menor. Eso tiene que, las ecuaciones deben capturar el hecho de que la física sea la misma, independientemente de que uno pueda o no ver todo el sistema o nada más parte de él. Esto va a quedar más claro más adelante cuando le vaya poniendo números a estas ideas, pero resulta que la teoría que lo hace muy bien, es decir, una teoría que no cambia de forma, o sea, cuyas expresiones analíticas no cambian de forma cuando uno contrae la descripción de los sistemas, es la física estadística y lo que sale de la física estadística. Y nosotros vamos a ver al principio de la siguiente clase cómo es que cuando uno tiene un sistema de dos componentes y uno integra los grados de libertad de una de las componentes, el resultado va a ser una ecuación que se ve exactamente igual a la ecuación que teníamos cuando veíamos las dos componentes. Es decir, vamos a ver que las expresiones de la física estadística no cambian cuando uno contrae la descripción, y de esta manera es que uno puede tratar a una suspensión coloidal, puede uno integrar los grados de libertad del solvente, de los iones, del revestimiento polimérico que está aquí, y al final quedarse con ecuaciones que describen a los coloides de la misma manera que describen a un gas en el vacío, solo que con un potencial efectivo. Y esos potenciales efectivos no son fundamentales, pues dependen de los parámetros del estado termodinámico del sistema, y son muy diversos, y puede uno jugar con ellos al grado de poder diseñar fases nuevas, y de hecho todos los años se diseñan fases nuevas en este tipo de sistemas. Y bueno, la próxima clase vamos a empezar poniéndole ecuaciones a esta característica que les decía de que la física no depende de que seamos capaces o no de ver todo el sistema o una parte menor. Y lo vamos a ver en el contexto de la mecánica estadística, y vamos a ver cómo la termodinámica ya nos avisaba que eso tenía que ser así, no podía ser de otra forma. Y después vamos a hablar de fuerzas de vaciado entrópico, pero eso es la próxima clase, eso es mañana. Con esto termino la clase de hoy para que haya por lo menos unos 5 minutitos para preguntas. Escucho, Salvador. Muchas gracias, profesor. Pues agradezcamos la plática.
Y damos espacio a la sección de preguntas. Por favor, los que desean preguntar, alcen la mano. Adelante, Gustavo Octavio, por favor. Hola, buenos días. Muy Buenos padre días. plática. Mi pregunta es, Gracias. ¿la forma del coloide influye en el tipo de interacción que se tiene o es independiente? No, sí, es un buen punto el que mencionó. Yo aquí he hablado prácticamente de puros coloides esféricos. Esos facilitan mucho la vida, pero podrían no serlos, podrían ser no esféricos, y entonces la interacción no nada más va a depender de la distancia entre los centros de las partículas, sino también de la orientación entre ellas. Y eso abre mundos de posibilidades. Los cristales líquidos, por ejemplo, son un caso de esos. Aunque bueno, un cristal líquido normalmente son estructuras de moléculas no esféricas, pero uno también puede tener cristales coloidales que tengan propiedades muy parecidas a los cristales líquidos. Sí, cuando usted relaja la condición de que las partículas sean esféricas, se abre un mundo de posibilidades que es fascinante. No es tan fácil tratar con esos sistemas porque las ecuaciones que uno trata con sistemas esféricos dependen de la distancia entre ellas y eso puede complicarse mucho, pero sigue siendo mucho más fácil que si además de poner esa dependencia, pone dependencia en las orientaciones y entonces todas las matemáticas que tengan que ser, aparecen ecuaciones como las que tengo aquí, pero siempre en términos de los armónicos esféricos. Bueno, hay personas a las que les apasiona trabajar con armónicos esféricos y otras que le tienen terror, ¿no? Pero sí, eso relajar esa condición abre un mundo de posibilidades. Y lo normal es que no sean esféricas. Los virus, por ejemplo. ¿Sí respondí su pregunta? Sí, profesor. Gracias. No hay. Muchas gracias, Gustavo, por tu pregunta. Adelante, Erika. Buenos días. Disculpe, yo quería saber si por favor nos podría repetir el significado del efecto Casimir o hablarnos poquito más acerca de este efecto, por favor. Sí, es en esencia en el contexto de las teorías que a mí me gusta manejar, es un fenómeno de vaciado. Simple y sencillamente, cuando uno pone estas placas aquí, uno lo que hace es expulsar del interior todas las ondas cuya longitud de onda es mayor que esta distancia. Pero uno los expulsa del interior. En el exterior siguen estando. Entonces, el resultado va a ser que en el exterior va a haber muchas más ondas que acá. De hecho, además de estar las que están aquí, van a estar las que no pudieron estar aquí, las que fueron expulsadas. Y entonces va a haber una diferencia de presión de radiación entre el exterior y el interior. Aquí va a ser mayor hacia acá y aquí va a ser mayor y aquí va a ser menor. Entonces, esto da como resultado una presión neta que va a intentar que estas paredes se juntan. Y es una atracción, y es lo que es la atracción de Van der Waals, que visto en términos de los que le acabo de mencionar, es como una fuerza de vaciado. Eso lo pongo así, las personas que igual no hacen este tipo de cálculos de fuerzas de vaciado que me gusta hacer a mí en materia condensada, sino que hacen otro tipo de aproximaciones, a lo mejor no les gusta llamarle fuerza de vaciado, pero al final de cuentas terminan describiendo el mismo fenómeno, y a mí sí me gusta decir que las fuerzas de Casimir es un caso particular de fuerzas de vaciado de ondas electromagnéticas. Pero en fin, mire, aquí está en este artículo puede ver la derivación de estas ecuaciones y este cálculo. Y en este artículo que está aquí puede ver más detalles sobre el fenómeno electromagnético, fuerzas en el vacío cuántico. Es un libro muy, muy lindo, que de hecho yo no conocía, porque yo me acerco a este tema de esta dirección, pero el que sí lo conocía era David Bermúdez, que es uno de los organizadores de la Escuela Avanzada de Verano, y él me hizo el favor de recomendármelo, y es un libro muy bonito. Ahí puede usted leer más sobre este efecto. Muchas gracias.
bueno, espero haber logrado darle más Sí, información. solo una pregunta más. No sé si fuera posible que nos pasara su presentaciones, que se me hizo muy interesante. Muchas gracias, y claro que sí. Y voy a pasarle un PDF a los organizadores para que ellos la pongan me imagino que tendrán material extra de los distintos cursos, y bueno, que lo pongan ahí a disposición de quien quiera tomar. Muchas gracias, doctor. No hay de qué. Muchas gracias, Erika. Creo que Ricardo va a preguntar algo. Adelante, Ricardo. No. Nada más, para mí, efecto Casimir tiene que ver con el hecho de tener condiciones de frontera. Ajá. No, condiciones de frontera corresponden como a fuerzas externas. Sí, estoy de acuerdo, y en mi opinión es lo mismo que lo que acabo de decir. Las fuerzas de vaciado dependen de eso, de las condiciones de frontera. Pero me parece interesante enfatizar que lo mismo sucede en electrodinámica cuántica y en fluctuaciones de objetos mesoscópicos donde las fluctuaciones son principalmente térmicas. Sí, y qué bueno que lo menciona, Ricardo, porque hay un término que se conoce como fuerzas de Casimir críticas, que es como un abuso del término fuerzas de Casimir, pero tiene que ver precisamente cuando uno tiene partículas coloidales suspendidas en un solvente líquido y el solvente es crítico. O sea, el solvente está en su región crítica. Entonces, empieza a haber fluctuaciones en el solvente de muy largo alcance, pero como uno tiene dos partículas coloidales a cierta distancia, entre ellas solamente caben las fluctuaciones que son del tamaño o menores que la distancia entre ellas. Y por fuera de ellas caben las fluctuaciones de cualquier longitud. Entonces tienen una situación muy parecida a esta que está aquí, pero en vez de haber fluctuaciones en el campo, son fluctuaciones en la estructura del solvente que está en su región crítica. Y eso produce un efecto parecido a que son precisamente debido a un efecto de vaciado, de fluctuaciones en el interior, y abusando del término, le llamaron, en la literatura, pues llamaron fuerzas de Casimir críticas, que no tienen realmente nada que ver con estos campos que están aquí, que son las fuerzas de Casimir, pero es fascinante también lo que ocurre cuando uno pone una suspensión coloidal en un solvente que está decidiendo si cambia de fase o no. Bueno, gracias, Pepe. No. Muchas gracias, Ricardo. Pues no resta más que agradecer de nuevo al profesor José Méndez. Si gustas quitar tu presentación para que nos puedas ver. Sí, enseguida me desconecto. Muchas. Bueno, ahora sí puedes vernos a todos. Y voy a... Listo. Pues nada más para decirles, no sé, no lo puedo poner. Bueno, ya lo pondré mañana. Muchas gracias, y ya me despido porque ya le estoy quitando tiempo al siguiente expositor. Nos vemos mañana a las 11 entonces, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias.